El candidato de Massa a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y sorpresa, ¿no? Está contento. Si quieren hacer una transición con el panel anterior, les puedo comentar que hay dos analistas políticos muy importantes que dicen el único candidato radical que hay es Guillermo Nielsen. Bueno, Guillermo, pero digamos, fue una sorpresa, se hablaba, apareció. Qué desafío, ¿no? Porque la capital está muy competitiva. Está muy competitiva, indudablemente el PRO está muy establecido y maneja una cantidad de recursos muy significativa. Yo soy optimista porque entiendo que en la capital federal lo que tenemos es que nadie es dueño de los votantes. La capital ha sido tradicionalmente un lugar importante para el voto independiente, que es justamente al cual queremos llegar. Por supuesto, tenemos una base peronista importante, tenemos un sector del radicalismo trabajando con nosotros, pero en la capital las elecciones las deciden los votantes independientes que aspiramos a representar. ¿Y creemos que el discurso? El discurso es muy sencillo, o sea, cuando uno analiza el accionar del gobierno local, es impresionante el nivel de coincidencias que hay entre el gobierno del PRO y el gobierno nacional. Lo que sucede es, me adelanto un poco a las conclusiones, es que hay relatos diferentes, pero hay relatos. En ambos casos hay relatos. ¿Usted piensa que hay un acuerdo entre Macri y Cristina, por ejemplo? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, se habla de eso mucho con que a Cristina le gustaría que en realidad fuese Macri para polarizar más, etcétera, etcétera. Yo en eso no me meto. Lo que sí me parece importante es que bajemos línea con absoluta claridad y contundencia que somos parte en la ciudad del proyecto de Massa. Y tenemos dos ejes fundamentales de los cuales, como vamos a ver, espero, convergen varias cuestiones. En primer lugar, el problema en la ciudad de Buenos Aires, al igual que a nivel nacional, es una excesiva presión impositiva. Acá tenemos una situación donde el gobierno nacional se ha dedicado a aumentar la presión impositiva al punto tal que incluso hay trabajos científicos, económicos muy buenos que indican que si no bajamos la presión impositiva a todo nivel nacional y jurisdiccional, la Argentina no vuelve a crecer. Entonces, ese es un primer paralelismo. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Aumentó la presión tributaria a niveles realmente muy altos. Les doy algunos ejemplos. Sellos desde el 2007 hasta ahora, en términos reales, deflactados los números por inflación del Congreso, en términos reales aumentó el 233%. Es muy difícil tener esos guarismos en impuestos en términos reales. Para que la gente lo entienda, es como una exageración. En ingresos brutos, 57% aumentó en términos reales. En patentes me parece que no hace falta elaborar demasiado. La mayoría de la gente recibe... A diferencia de lo que ha hecho Macri, hay que bajar impuestos. Concretamente nuestra propuesta es que tenemos que bajar impuestos. Pero todo gobierno lo va a decir, ¿no? Marcelo Nacional o de la ciudad, ¿cómo bajan los impuestos? No, la Argentina, y esto es lo esencial, la Argentina está en un momento álgido de inflexión de su historia. Si la Argentina no es capaz, si la dirigencia no es capaz de enfrentar los desafíos de este momento en lo institucional, en lo económico, en lo político, vamos a seguir boyando hacia la, perdón por África, pero hacia la africanización de la Argentina. Este es un punto de inflexión. Ahora, Nielsen, uno de los grandes temas que preocupa, el tema económico que preocupa a la gente, y después queríamos hacer unas preguntas, pero el tema de la seguridad. Absolutamente. Ese es el otro tema. Yo les iba a decir, por un lado la presión impositiva, el otro tema es la seguridad. Basta de tomar con naturalidad que no hay seguridad. Esto no es posible. Acá hay que recentrar esto, por favor, con los pies en la tierra. No puede ser que se tome con naturalidad la transgresión de la ley. ¿Pero usted aplicaría una política de tolerancia cero, por ejemplo, en la ciudad? Yo no llamaría tolerancia cero, se ha distorsionado. Acá es muy sencillo. Si hay una transgresión a la ley, se debe saber con toda claridad que hay castigo, que no vamos a tolerar
no vamos a tolerar ni el desorden en el espacio público, ni vamos a tolerar la violación de la ley, sea donde sea. ¿Y que sigan conviviendo dos policías, la metropolitana y la federal? Eso va a haber, bueno, yo estimo que como Massa va a ganar, va a ser muy fácil ponerse de acuerdo en resolver esto, que pase parte de la policía junto con los recursos. Pero tenemos un antecedente de un presidente que previamente había sido jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y no lo resolvió, ¿no es cierto? Ahora, pero usted hablaba de ser inflexible con la ley, ¿no? Absolutamente. Hay un tema también que preocupa a los porteños, el tema de asentamientos ilegales. Sí, a nosotros nos preocupa muchísimo. ¿Y cuál sería Bueno, allí es lo mismo, la ley ante todo. La ley, nosotros tenemos que cuidar, por un lado, en los asentamientos donde sea necesario acudir con la ayuda y la asistencia social, tenemos que estar. Y tenemos que estar con metodologías probadas. Y acá, en Latinoamérica, hay experiencias muy exitosas de brindar educación, brindar sociabilidad, ayudar a esos chicos que se están criando en un ambiente que no es el más propicio. Pero a la vez, toda la fuerza de la ley. Y cuidar mucho y muy especialmente todo lo que pasa, esos barrios que se han deteriorado porque han quedado en estos años frente a las villas, porque una de las grandes expansiones de estos años ha sido la cantidad de villas en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes lo saben, es de una magnitud muy alta. Ahí, nuevamente, recentrar las cosas. Tolerancia. Le quiero poner una situación. Usted va y gana en primera vuelta, o en segunda. Qué fe que me tiene. Me parece muy bien. No, lo quiero valentonar porque esto. Y asume y a los 3 días hay un corte en la avenida 9 de Julio de Señores, 20 manifestantes cortan la 9 de Julio. La Constitución es muy clara. Hay libertad de tránsito en la República Argentina. Es así de sencillo. Es una transgresión de la ley, basta esto de jugar y que, si los derechos humanos son los derechos ante todo de la mayoría de la ciudadanía y pasan por el acceso a la vivienda, el acceso a la educación y el acceso a la salud pública. No pasan por interrumpir el tránsito y jorobarle la vida a miles de personas, como lo hemos visto todo este tiempo, donde hay pequeños grupos que cortan autopistas, cortan el centro de la ciudad, ¿a título de qué? Lo que pasa es que ahí hay que resolver la justicia, la metropolitana, la federal, ahí la hay que tener firmeza. Ahí hay que tener firmeza. Creemos que con la policía local, la metropolitana, se pueden hacer cosas. Vamos a reforzar eso. Tenemos un plan muy ambicioso de seguridad. Tenemos un plan muy ambicioso de descentralización de los centros de monitoreo. En la Ciudad de Buenos Aires hay muchas cámaras, pero muy pocas funcionan. Muy pocas funcionan. Se calcula que hay un 30% de las cámaras que funcionan nada más. Eso no puede ser. Le quería preguntar, ayer el Papa hizo ya en términos de 15 días habló del tema del narcotráfico en Argentina, pero bueno, ayer dijo que acá había fábricas de drogas. Sí. Y la capital federal es un gran centro de consumo de droga. Bueno, la capital federal es el gran mercado para todas las cosas en Argentina. O sea, el área metropolitana, capital federal, el AMBA, es el mercado más importante de la República Argentina. No es sorprendente que sea también un mercado de drogas. Lo que les quiero señalar es que hay, especialmente en algunos asentamientos, un problema concreto de droga. Esto no es un problema de la ciudad de Rosario solamente. Aquí nos tenemos que despertar, los porteños nos tenemos que despertar. Necesitamos realmente todo el respaldo de la ciudadanía para poner orden y para terminar con el flagelo de la droga y de la delincuencia. Y por eso vamos con una propuesta muy clara a pedirle el voto a todos los porteños. Nielsen, yo quisiera volver sobre el tema inicial que había hablado usted con Marcelo, y es el tema de la baja de impuestos, porque en realidad uno cuando escucha a un candidato, sea presidente, a la jefatura de gobierno de la ciudad o una provincia, que dice, va a bajar los impuestos, es tentador, dice, bueno, la verdad que la carga impositiva en este país es muy alta. El tema es que si usted baja, tiene que compensar por otro lado, o no, o baja directamente. No, vea, acá para empezar lo que hay que hacer es una buena gestión. Y sobre todo una gestión en obra pública. Si bien obra pública no es el porcentaje mayoritario del gasto en la Ciudad de Buenos Aires, aquí necesitamos un proceso
transparente y competitivo de la adjudicación de la obra pública. Porque también una dimensión de este paralelismo que yo les planteaba entre el gobierno nacional y el gobierno local es el capitalismo de amigos. Entonces, una cuestión... En el caso de Macri. Es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me parece que es impropio hacer nombre. Estamos hablando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay un capitalismo de amigos de la misma manera que hay un capitalismo de amigos mucho más transitado, mucho más abordado desde el periodismo en el caso nacional, ¿no es cierto? Porque hay para hacerse un picnic con lo nacional. Entonces, el gobierno local tiene la suerte de que los medios están muy entretenidos con un gobierno nacional que presenta unos flancos realmente absolutamente abiertos. Pero aquí hay un problema también, y esto lo debo señalar, y esa es otra dimensión. Nosotros necesitamos que las adjudicaciones de las obras sean absolutamente competitivas. Vamos a volver sobre esto en la campaña, vamos a dar datos concretos. ¿Cuánto sale la bicisenda? Vamos, les dejo ahí planteado, vamos a volver sobre esto. Le quería preguntar, usted hizo una alusión, bueno, que hay que cambiar. Pero digamos, esto se da en un marco nacional, digamos, porque no es que se... El gobierno de Cristina parece, yo le quiero preguntar, está acumulando tensiones económicas. ¿Esto lo hace por impericia, porque no sabe, porque está equivocado, o por adrede, para dejarle una bomba al que asuma? Hay cosas, hay aspectos de la gestión o la falta de gestión económica que yo creía, en algún momento pensé que era por ignorancia, por analfabetismo financiero. Yo estoy más inclinado hoy a pensar que es para comodidad del juego de las culpas a partir del 11 de diciembre de este año. Si es que se llega sin desbarrancar todo al 10 de diciembre, ¿no es cierto? Si no desbarranca antes. Es muy difícil pronosticar el desbarranque. Lo que sí está claro es que hay una situación donde las cosas no se resuelven. Un caso concreto donde yo he dedicado una parte importante de mi vida profesional, el tema de la deuda, concretamente. En la deuda, desde el rechazo de la Suprema Corte de Estados Unidos hasta hoy, realmente es totalmente inaceptable lo que ha hecho el gobierno argentino. Totalmente inaceptable. El gobierno argentino, para empezar, abandona la mesa negociadora con el mediador dispuesto por Griesa. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Los MeToos, en pocas semanas más, van a estar en igualdad de derechos que NML, Aurelius y todos los que ganaron el primer juicio. Agrandó el problema el gobierno. Agrandó el problema. Y la herencia para el que viene. Por no salirle al cruce rápidamente, el problema se ha ido agrandando y se ha ido afianzando. Segunda cuestión. Una solución que yo le propuse al gobierno es un contraataque legal en Islas Caimán. Cambiar, buscar, sacar el problema de jurisdicción New York a common law, donde podemos defendernos y muy bien, como lo marca un fallo reciente en Londres, 3 semanas atrás, en Londres, en un juicio que llevó a cabo Soros y Perry Capital, y que dejó varios ángulos muy favorables para Argentina, que la Argentina no aprovechó ninguno de estos ángulos. Como tampoco aprovechó, yo puse por escrito una propuesta de litigar en Caimán. Ni siquiera se han contestado. Le puse por escrito al ministro de Economía y a la procuradora. He insistido sobre eso, previendo lo que iba a pasar en la jurisdicción Londres. Tampoco han hecho nada. Bueno, yo estoy evaluando, le he pedido una evaluación al doctor Moner Sanz para ver qué pasos vamos a dar en este sentido. Yo como ciudadano tengo el derecho a peticionar y tengo el derecho a que se me responda cuando se trata de algo tan grave como esto y qué hace a esta pregunta que me hacen ustedes. ¿Es la bomba de tiempo que se le deja? Creo que sí.